todos y todas, es un líder del pueblo Misak. Justamente nosotros nos conocimos cuando tú estabas en el movimiento juvenil del CRIC, pero ahora estás como secretario de la ISO. Cuéntanos un poquito pues, de ti, justamente de quién eres y como líder indígena, ¿cuál es tu papel? Bueno, sí, saludarla, me alegra mucho pues compartir contigo aquí, Fernanda, después de hace varios años pues, que nos hemos encontrado por acá por el Cauca. Pues yo soy comunero del pueblo Misak, soy secretario del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano, soy también delegado de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas para el seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el decreto 4633 de 2011. En estos momentos estamos acá en la Universidad del Valle, en el marco, pues acá del paro nacional, estamos acá en el punto de resistencia también de Meléndez. Muy bien, Edgar. Y bueno, específicamente creo que mucha gente quiere conocer ahorita de lo que ha sucedido con el derribo de estatuas y específicamente pues con el juicio a Sebastián de Belalcázar y lo de hoy de las estatuas de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso para llegar a hoy. Este proceso para el derribamiento de estatuas tiene que ver pues con el juzgamiento histórico y parte desde el 16 de septiembre, pues que se tumba a Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Popayán por una sentencia que se dio por parte de nuestras autoridades en el mes de junio del año anterior, el 2020. Después del derribo de esas estatuas, y tal como lo anunciamos al país, es cambiar pues en estos espacios públicos, en estos espacios pues que nos pertenecen a todos los colombianos, esas formas pues de representación también, porque Sebastián de Belalcázar y Gonzalo Jiménez de Quesada en las plazas públicas pues son símbolos de la colonización, de la apología a la violencia. Para algunos argumentan de que pues son los pero en estos territorios ya existían pueblos indígenas, ya existían comunidades, ya se manejaba unos sistemas agrícolas, unos sistemas de vida. Entonces no se puede partir de esas fechas de que ellos son los fundadores de estos territorios. Entonces es también con estos actos políticos contar esa otra parte de la historia que no se ha contado sobre estos territorios, sobre estos personajes que han cometido crímenes de lesa humanidad y que hasta la actualidad a la gran parte de la sociedad colombiana nos tratan de presentarlo como los grandes fundadores de estas ciudades, como si fueran los grandes héroes, y además pues los tenemos en las plazas públicas del país. Entonces, pues esto nos ha llevado a que si queremos construir memoria histórica en nuestro país, tenemos que atravesar por cambiar esos símbolos que le hacen apología a la violencia, esos símbolos que le hacen apología al crimen. Y pues hemos decidido por parte de nuestras autoridades que la forma va a ser pues de manera pues, así protestando, desde ese derecho legítimo a la protesta, tomando estos símbolos y haciendo el llamado a la sociedad colombiana a que nos pensemos otros símbolos que representen nuestra historia, y no es desaparecer la historia de Gonzalo Jiménez de Quesada ni de Sebastián de Belalcázar, sino que para ellos existen lugares en donde ellos pueden estar. Existen lugares en donde ellos pueden estar en museos en donde se cuente la historia de ellos, la historia también de sus crímenes, pero no pueden estar en plazas públicas como si fueran estatuas que nos representaran a todos, cuando no lo son. Entonces, pues detrás de esto hay un proyecto político que es la construcción de memoria histórica en este país. Es también la exigencia de un esclarecimiento histórico de este último conflicto que estamos viviendo, sobre todos los actores del conflicto, sobre todas sus responsabilidades en los delitos de lesa humanidad cometidos acá en Colombia, sobre todos los despojos de tierras que se han desarrollado en Colombia, porque en este último conflicto hay cifras en donde se dice que hay entre 6 millones y 10 millones de hectáreas despojadas solamente en este último conflicto.
Entonces, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿quién está hablando de esos grandes despojos o qué decisiones hay desde los gobiernos para restituir esos territorios despojados? No los hay. Y no solamente no los hay, sino hay una falta de voluntad política de avanzar al reconocimiento de la verdad, de avanzar a la restitución de derechos territoriales despojados. Y con este gobierno, específicamente, por ejemplo, tenía que tener el 10% del Producto Interno Bruto de esos recursos para implementar el acuerdo de paz, pero ni siquiera apropió el 1% de todo eso que tenía que apropiar para implementar el acuerdo de paz. ¿Eso qué significa? Que no hay ninguna voluntad política con el pueblo colombiano, con la memoria histórica de este país, con la restitución de tierras, entonces también con el derecho a la verdad, a la justicia. Entonces hay una falta de voluntad muy grande de este gobierno y precisamente uno de los puntos pues también del paro nacional es que se respete y que se implemente el acuerdo de paz en Colombia. Entonces, todos estos temas tienen muchos temas, está el derecho a la verdad, la memoria, la justicia, el tema de tierras, está la participación política. Entonces, son muchos temas pues, los que están en juego aquí. Y pues precisamente cuando revivamos estos símbolos es para provocar debates alrededor de estos temas, alrededor de la memoria histórica de nuestro país, porque un país sin memoria histórica no puede transitar hacia la paz y está en la imposibilidad de transitar hacia la paz porque precisamente pues está cegado sobre esa verdad oficial que nos han tratado de enseñar en este país y mantenernos en esta pues, violencia que nos han impuesto desde esta política del latifundio que hasta el momento existe en Colombia. Entonces, también es un llamado también a construir un poder colectivo, un poder popular desde los pueblos indígenas, de los pueblos étnicos, campesinos, desde todos los sectores empobrecidos en Colombia, porque nosotros somos más y tenemos que tener la capacidad de convocarnos y de consolidar realmente un poder que nos represente a todos y no estos que nos han robado ya el 80% de la tierra en Colombia, porque el 1% de los propietarios son dueños del 80% de la tierra en Colombia, a costa del conflicto armado, de despojos, de la violencia. Entonces, digamos, pues con estos actos lo que buscamos es precisamente la memoria histórica en nuestro país, la restitución de derechos ancestrales sobre la tierra a los pueblos indígenas. Hablemos concretamente del caso de Sebastián de Belalcázar y de Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Por qué estas dos estatuas? Sé que hicieron como un juicio histórico previo con algunas fuentes. ¿Por qué estos dos específicamente? Bueno, porque estos dos específicamente, para quienes conocen acá el sur del país, el Cauca, pues ha vivido, el sur del país ha vivido inmerso de manera muy fuerte en el conflicto armado. Hemos sufrido una persecución históricamente muy fuerte desde la corona española y en la actual república. El mayor asesinato también de líderes sociales pasa acá en el sur del país. Y acá, pues, bueno, acá en el Cauca, pues estaba el símbolo de Sebastián de Belalcázar, pues que pues, era pues, para nosotros ese símbolo de apología a la violencia, de despojo de tierras, que no convocaba la paz, que no convocaba la reconciliación, sino convocaba a que, o más que convocaba, sino que se imponía ante unas realidades culturales, políticas, y que excluía pues todo eso que existe en el Cauca. Y además pues es un símbolo pues de los terratenientes acá en el Cauca, y no solamente el Cauca, sino de los que actualmente gobiernan en Colombia, porque son muchos terratenientes. Entonces, por eso se derriba esa estación del Alcázar en Popayán y aquí en Cali. ¿Y por qué Bogotá? Lo de Bogotá también tiene que ver, pues, porque es la capital pues, del país, es el epicentro pues, de discusiones, de movilizaciones también, pero también es el centro pues, de poder, así como nos imponen estatuas en los espacios públicos, a nosotros se nos impone decisiones desde Bogotá, desde la capital del país. No hay un poder descentralizado, el poder lo manejan unas cuantas personas desde Bogotá, entonces también hemos querido tomar esa estatua en crítica y en protesta también a estas formas de decidir en este país, que no pueden seguir siendo desde Bogotá, desde unas cuantas familias, sino que tiene que estar representado precisamente en quienes realmente vivimos todas esas realidades en diferentes partes del país. Y, por ejemplo, en el acuerdo de paz, este es el punto de participación política,
están pues las 16 curules pues que hacen parte del acuerdo de paz y que este gobierno no ha tenido la voluntad de implementarlas. Entonces pues en el marco también de pues de este derribo de Gonzalo Jiménez de Quesada, pues también estamos exigiendo a que se respeten esos acuerdos y que se dé participación a las víctimas del conflicto armado, porque el capítulo étnico reconoce que nosotros somos víctimas de un conflicto histórico, que sufrimos procesos de colonización, de injusticias históricas, pero al mismo tiempo reconoce que hemos construido paz históricamente. Y eso no solamente puede quedarse redactado en el documento del acuerdo de paz, sino que tiene que cumplirse y tiene que implementarse. Además que el acuerdo de paz pues hace parte del bloque de constitucionalidad y pues es de obligatorio pues cumplimiento y el gobierno pues tiene que dar la voluntad necesaria para implementar estos acuerdos. Entonces es por eso, pero además pues en Cundinamarca y en Bogotá pues existe el pueblo Muisca, un pueblo al cual Gonzalo Jiménez de Quesada casi los extermina completamente. Hoy siguen existiendo, pero sus derechos territoriales casi fueron despojados totalmente. Entonces, hay un debate también sobre el problema de la tierra, acá en Cundinamarca, en Bogotá, sobre los derechos que tiene el pueblo muisca sobre su territorio, que se tiene que hablar sobre esos debates, que se tiene que reconocer sus territorios en Bogotá, porque llevan muchos años luchando por ese derecho al territorio, pero sin embargo diferentes gobiernos distritales y nacionales pues, le han negado ese derecho histórico que tienen a la tierra en la ciudad de Bogotá. Entonces podemos esperar como la continuidad de este proceso de derribo de estatuas que se viene a continuación también en el marco como de esta discusión sobre la memoria histórica y el paro nacional, esta relación también muy interesante que se da allí entre memoria y movilización social. Sí, no, lo que viene es seguirnos convocando entre todos los sectores sociales, políticos de este país, que hemos sido excluidos históricamente de esas formas de decir que tiene este país, ya sea en los paros, en las mingas nacionales también que seguimos convocando con el objetivo de construir un gobierno colectivo y un gobierno popular que realmente represente a nuestros pueblos. Sabemos que esto tiene su proceso, sabemos que en algún momento tenemos que hacer esa transición, pues hacia un estadio de paz real en donde pues estemos gobernando desde nuestras autoridades, desde dirigentes políticos que realmente viven este conflicto y todos los conflictos que hemos vivido los pueblos indígenas. Entonces, pues se trata también de eso, de seguir sumándonos, de seguir sumando fuerzas, de construir poder colectivo para poder exigir uno de los puntos para este año de decisión de nuestras autoridades de debate es el tema de la tierra, el tema de la reforma agraria que no se ha hecho en Colombia. En Colombia se ha hecho es contrarreforma agraria desde los diferentes gobiernos, nos han despojado mucha tierra. Incluso hay sectores también pues que ya alternativos que les da pena discutir o hablar sobre la reforma agraria en Colombia. Entonces también queremos colocar en debate este problema que no ha sido resuelto históricamente, que es el problema de la tierra, el tema de la reforma agraria, y que los pueblos indígenas en el marco del gobierno propio lo hemos venido desarrollando. Nuestro movimiento con la consigna de recuperar la tierra para recuperarlo todo. Hemos recuperado tierras en el Cauca, hemos recuperado tierras en Nariño junto con los pueblos de Nariño, se han recuperado tierras en Putumayo junto con hermanos de Putumayo, y así en diferentes partes del país los pueblos indígenas hemos recuperado tierra y hemos hecho reforma agraria desde el gobierno propio, exigiendo la restitución de tierras ancestrales. Pero este es un debate no resuelto, es una realidad no resuelta en Colombia y que tenemos que resolverlo junto pues con todos los sectores sociales que nos vamos sumando en este paro, en estas mingas y en esta consolidación pues de un poder colectivo popular que es el objetivo pues que está también detrás de este derribamiento pues, de estatuas. Y por último te quisiera preguntar, bueno, dos preguntas más porque sé que estás súper ocupado, que hoy también estás pues en este marco pues de la lucha y particularmente ahí en Cali, en el suroccidente, se viene dando pues una gran movilización social.
¿Qué sabemos aquí de Gonzalo Jiménez de Quesada con respecto a el derribo? Se rumoraba que intentaron detenerlos. ¿Cómo fue ese momento, pues específicamente esta madrugada? Tienes el micrófono cerrado. Qué pena. Bueno, esta mañana pues la policía llegó allá al sitio, trataron pues de detener a los comuneros que derribaron a la estatua de Sebastián de Belalcázar, cumpliendo el mandato pues que emiten nuestras autoridades. Los comuneros realmente están cumpliendo un mandato que emiten las autoridades al derribar la estatua de Sebastián de Belalcázar. Por lo tanto, es una responsabilidad colectiva del pueblo Misak, del movimiento de autores indígenas del suroccidente, que está compuesto también por el pueblo Nasa y por el pueblo Pijao. Es una decisión colectiva. Entonces, así se debe también entender este acto que fue realizado en la ciudad de Bogotá. Pero hasta el momento, pues no hay ningún detenido, en este momento estamos pues convocando al Parque Nacional como punto de encuentro a las 11 de la mañana, para marchar por la 26, para marchar hacia donde están el mayor colonizador, que es Cristóbal Colón y la reina Isabel de España. El año pasado también, si recuerdan, hicimos la toma del Aeropuerto Internacional El Dorado, precisamente porque también tienen que ver con estos símbolos coloniales que existen en Colombia. Y el mayor símbolo colonial que hoy existe en Colombia es el Aeropuerto Internacional El Dorado. Para quienes se han dado cuenta, antes del puente aéreo existen dos estatuas grandes, que es la de la reina Isabel de España y Cristóbal Colón. Y pasamos por ahí y entramos al Aeropuerto Internacional al Dorado que venían persiguiendo los españoles, y con esa historia del Dorado, pues nos despojaron todas nuestras tierras. Con esa historia del Dorado nos persiguieron, violaron muchas mujeres. Entonces hay mucha historia que contar también alrededor de eso, y pues es hacia allá pues donde se va a estar marchando en este momento. Muy bien, gracias por contarnos como este debate que se está dando, y entonces la convocatoria es al Parque Nacional. Quisiera también preguntarte por la situación allí en Cali, en el suroccidente. Ustedes como comunidades indígenas, pues cuál es la situación allí, y en este momento cuál es la convocatoria en el suroccidente. Bueno, acá la realidad es bastante compleja. Ayer estuvimos en la mañana en Siloé, donde pues en la noche del 3 fueron pues asesinadas 3 personas, y no solamente están asesinando, sino están hiriendo a la gente, luego las capturan y luego en los hospitales se les espera para hacer procesos de judicialización. Entonces, esto es demasiado grave porque además de que nos niegan el derecho a la protesta, además de que se nos persigue, se nos dispara, se está judicializando el derecho legítimo a la protesta. Y esto no puede estar pasando en nuestro país. Es un derecho legítimo que tenemos todos los colombianos y que por esto pues no podemos ser judicializados. Hay también desapariciones que se han desarrollado acá en Cali. Entonces, pues digamos, la realidad acá es bastante compleja. Hoy la ciudad se encuentra muy militarizada y no debería estar militarizada. Las protestas que se están dando en Colombia son pacíficas, pero precisamente pues, la estrategia de la policía o la estrategia de Iván Duque ha sido pues infiltrar estas movilizaciones pacíficas para hacernos enfrentar entre nosotros. Está el ejemplo del camión de policías, pues que ayer pues se evidenció y se supo que eran ellos vestidos de civil. Entonces, acá pues la situación es bastante compleja, pero lo bonito es que acá nos seguimos sumando mucha gente, seguimos llegando mucha gente, nos estamos rotando entre diferentes organizaciones para sumarnos acá a Cali, a Popayán. Nosotros en estos días también estuvimos en el Tolima, estamos haciendo recorridos pues en diferentes partes del territorio nacional, convocando a que este paro tiene que ser permanente. Es permanente, pero ya a que sigamos parados hasta que este gobierno nos represente y hasta que logremos cambiar este mal gobierno que lleva más de 200 años.
Sí, como nos dices, y creo que es una cosa que tendremos que seguir debatiendo y discutiendo, pues desde ya un poco pensar esta movilización en la perspectiva histórica, ¿no? Tú dices mucho como este énfasis en la memoria histórica, pues si nos vamos hasta Gonzalo Jiménez de Quesada o hasta los hechos de Sebastián de Belalcázar, pues nos están hablando como de una historia de larga duración de la lucha y de la movilización social, que será algo que pues pone de precedente también el derribo de monumentos, ¿no? Esta continuidad como histórica que además los pueblos indígenas tienen muy claro en esta perspectiva. Quisiera como que nos dieras un mensaje de cierre para, ya sé que además andan hoy bastante ocupados, pero con respecto sobre todo a la lucha de la memoria y de la situación pues con los monumentos. Bueno, el mensaje que queremos hacerles llegar eh, es que sigamos movilizándonos. Esto que hoy nos moviliza es la memoria histórica sobre un país, sobre la realidad que estamos viviendo, y que nos hemos dado cuenta de que esos poquitos no nos pueden seguir gobernándonos como se nos da la gana, nos pueden seguir despojando nuestras tierras, nuestra fuerza de trabajo, como mediante la reforma tributaria, mediante pues, la cual pues, pretendían hacerlo. Cuando el pueblo se para, pues ya el gobierno ahí va entendiendo que él no tiene el mando central, sino que el mando lo tiene el pueblo, y así debe ser en cualquier democracia en el mundo. Entonces, esa es la convocatoria que seguimos haciendo, a que no le tengamos miedo a los gobiernos, sino que ellos le tengan miedo al pueblo y que realmente sean servidores públicos y sean servidores del pueblo. Entonces, pues seguiremos en esta lucha. Hoy pues vamos a seguir acá avanzando pues, en la agenda que tenemos trazada aquí en la ciudad de Cali. Bueno, pues estas son las palabras de Edgar Velasco, líder del pueblo Misak, de la Asociación de Autoridades Indígenas del Suroccidente. Con estas invitaciones y estas reflexiones de la memoria histórica, de la historia de nuestro país y cómo se ve hoy en el paro, pues les sigo invitando a que estemos al tanto de lo que viene sucediendo en el país con respecto al derribo de monumentos y a estas luchas en el marco del paro nacional. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Fernanda. Que tenga muy buen día. Un abrazo.